Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial. Como siempre recordamos al principio de cada sesión, esta serie la estamos realizando sobre la base de la lectura y comentario del libro Proyecciones de la Conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico, del eximio profesor Waldo Vieira, que ya no está entre nosotros en este plano. Y esta vez nos toca comenzar el capítulo 37, la voz resonante. Seguramente dará tiempo a hacer también el capítulo 38, asistencia inspiradora. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario de este capítulo 37 en la página 124 del libro regular. Y dice así: 37. La voz resonante. Jueves, 10 de noviembre de 1979. Temperatura 24 grados al desconectar el aire acondicionado. Humedad 60%. Tiempo bueno. Me acosté a las 19:03 en decúbito dorsal, boca arriba, en estado intrafísico descansado, dando inicio inmediato a los ejercicios de exteriorización de energías, ejercicios preparatorios del cuerpo energético para que sirva de catapulta lanzadora del cuerpo emocional fuera del cuerpo físico. Acaba la fase de registro de preproyección y comienza el registro de la fase de proyección. Y dice así: la certeza de estar fuera del soma se dio cuando dejaba el ambiente del apartamento con la idea blanco, la idea objetivo, de encontrar un lugar con cajas eléctricas para encender y apagar luces por medio de conmutadores. Bueno, Waldo realiza esta proyección con la idea de practicar el poder apagar y encender luces físicas en el intrafísico desde el extrafísico. Con esta inspiración, sigue diciendo Waldo, hizo eco un esclarecimiento resonante, próximo, como de dentro de la mente, del hecho de que pensar en algo produce siempre la creación de cosas. Ahora, al estar registrando la fase de proyección, recuerda que en ese momento pensó: la mente es creadora. Hay una diferencia entre las cosas intrafísicas y las creaciones de su mente. Vea, esta bolsa de juguetes es una creación mental. Estoy dándole otro tono a esa voz que dice Waldo que aparece en su mente. Y a mi derecha apareció una bolsa que parecía estar llena de juguetes, igual a esas usadas por Papá Noel en las fiestas navideñas. Ahora cójala y arrójela lejos. Si quiere, puede producir el ruido del impacto en el suelo, pero todo esto sigue siendo una creación de la mente, le decía esa voz. Al tomar la bolsa, pensé que haría ruido, y en efecto, el objeto golpeó el suelo de cemento e hizo tap. La voz prosiguió: la visión de las cosas intrafísicas es real y está fuera de su cuerpo de carne. Vamos a ver si agudiza su paravisión. Le está diciendo esa voz interna, lógicamente es de un amparador, de un guía que está en ese momento adiestrándole, al que Waldo no está viendo, simplemente pues aparece la voz en su mente y le va guiando sobre qué cosas ir haciendo para esa clase especial, ese adiestramiento especial que está recibiendo en ese momento. En ese momento todo me pareció obedecer de forma instantánea a las ideas. Mi paravisión, la paravisión es la visión en el ámbito extrafísico, en la dimensión colindante, es la visión astral, en la terminología de Waldo, paravisión. Mi paravisión realmente se amplió y quise ir más lejos. Cuando se está de mente libre, es preciso tener presencia de espíritu y crear poco a poco reflejos concienciales para dirigir el psicosoma.
Esto de estar de mente libre se refiere a tener proyectado el mental soma fuera del cuerpo. Esto, lógicamente, ocurre cuando realizas una proyección. Ya hemos explicado algunas veces que como nosotros tenemos en el plano físico-material superpuestos los cuerpos utilizados en otras dimensiones, lo tenemos superpuesto al cuerpo que utilizamos en la dimensión físico-material, que es un cuerpo físico, pero tenemos también el cuerpo energético, el cuerpo emocional. Ambos dos, depende el energético de si son energías físicas o energías más sutiles, ambos dos operantes en la dimensión material y en la dimensión astral. Luego tenemos el cuerpo astral, operante nada más que en la dimensión astral. Es el cuerpo emocional en terminología de Waldo. Y luego tenemos el cuerpo mental. El cuerpo mental se asocia a la dimensión espiritual. Y cuando se realiza una proyección fuera del cuerpo físico, desde la dimensión físico-material, se lanza el cuerpo emocional y el cuerpo mental fuera del cuerpo físico. Pero puede lanzarse solo el cuerpo mental. ¿De acuerdo? Y cuando se realiza un lanzamiento del cuerpo emocional y el cuerpo mental para interactuar en la dimensión astral, que están esos dos cuerpos interactuando, desde esa dimensión astral puedes realizar un nuevo lanzamiento del cuerpo mental fuera del emocional. Tendrías una doble proyección. Primero, proyección en la dimensión astral desde la dimensión física y segundo, proyección en la dimensión espiritual desde la dimensión astral. Bien, cuando Waldo dice que está de mente libre, a lo que se refiere es a que está fuera de las tremendas limitaciones del cuerpo físico, de ese refugio de carne y hueso al que se refiere Waldo, que es el que estamos utilizando como vehículo formal en estas experiencias. Estar de mente libre es, bueno, pues estar proyectado. Más libre es estar simplemente interactuando con el cuerpo mental, fuera incluso del cuerpo emocional, en la dimensión espiritual. Eso lo realizamos todos nosotros todas las noches. Cuando hacemos el turismo conciencial, viajamos a las dimensiones astrales y viajamos también a otras dimensiones espirituales, solamente con el mental soma, solamente con el cuerpo mental. En cualquier caso, la expresión cuando estás de mente libre es cuando estás fuera del cuerpo físico. A eso se refiere Waldo. Cuando se está de mente libre es preciso tener presencia de espíritu y crear poco a poco reflejos concienciales para dirigir el psicosoma. Cuando estás fuera del cuerpo físico es mucho más automático y se percibe de una forma completamente directa y consciente que tú estás recreando a tu alrededor tu entorno. En el plano material, esa creación del entorno físico es inconsciente y está además inserta en la trama planificada de tu experiencia físico-material, lo que va a ser tu vida individual insertada en el conjunto de la vida colectiva de todas las conciencias que están interactuando en ese plano y que se relacionan contigo. Pero cuando estás en la dimensión astral, la creación del entorno es automática y consciente. Entonces, por eso dice Waldo, cuando estás de mente libre, tienes que tener presencia de espíritu. En este sentido, se refiere a un nivel de consciencia suficiente como para darte cuenta de que tú estás generando el entorno en el que te estás desenvolviendo. Entonces dice que necesitas tener una referencia, crear reflejos concienciales. Reflejos concienciales es darte cuenta de que tú simplemente con la mera intención puedes generar detalles al entorno en el que te estás desenvolviendo, en esa dimensión astral, que es un entorno planificado general por todas las conciencias que están en ese momento desenvolviéndose en esa dimensión astral, en ese momento, en ese punto del escenario, es decir, en esa referencia espacio-temporal. Todo esto parece un poco alambicado cuando lo estamos ahora explicando y un poco complejo de entender, pero es muy sencillo. Lo que dice Waldo, diciéndolo en palabras un poco más vulgares, es
tienes que ser consciente de que todo el escenario que percibes cuando estás en la dimensión astral es generada automáticamente por ti y tienes consciencia de que la estás generando tú, con lo cual puedes generar reflejos concienciales en tu pantalla de experiencia en el astral que acrediten que tú en ese momento estás interactuando en tiempo real, generando tu entorno. Bueno, sigue diciendo. Repetimos y seguimos. Cuando se está de mente libre es preciso tener presencia de espíritu, consciencia, y crear poco a poco reflejos concienciales para dirigir el psicosoma, tener una referencia clara de que tú estás interactuando con el entorno que percibes, por medio de una creación inmediata y automática en tiempo real de tu mente. Proceso que te es posible percibir conscientemente. Distinguí una puerta ancha en una calle semi-iluminada y aparentemente desierta. Quise atravesar la puerta. Fue solo pensarlo que aconteció la travesía por la puerta que me permitió la entrada a otra calle interior. Bueno, pues él, con esa idea blanco de que quiere interactuar sobre una caja eléctrica que tiene contadores para poder hacer ese ejercicio de adiestramiento, de encender y apagar luces en el intrafísico desde el extrafísico, pues enseguida pues mentalmente sitúa pues un escenario cercano en el que pueda acceder a una edificación física en la cual pues hay una caja eléctrica donde puede interactuar y está contando cómo simplemente con la intención distingue, se traslada a una calle donde ve una puerta ancha, una calle semi-iluminada donde ve una puerta ancha y aparentemente desierta, decide que quiere atravesar la puerta, solo con pensarlo acontece la travesía por la puerta que le permite la entrada a otra calle interior junto a un gran almacén similar a los existentes en la zona portuaria de Río. Ya sabemos dónde se ha ido a situar para realizar este entrenamiento de intentar encender luces físicas desde el extrafísico. Deslizándome con total lucidez, descubrí algunos conmutadores de las luces del almacén a oscuras. Al acercarme, las explicaciones de la clase práctica de educación extrafísica resonaron de nuevo. Usted cree que ha encendido las luces. Parece que las ha encendido, pero en realidad no lo ha hecho. Inténtelo y observe. Lo que usted piensa ocurre porque la voluntad así lo desea. Pero la voluntad solo actúa en esta dimensión donde está ahora y no sobre la dimensión física que ve. Parece tocar, pero no toca. Claro, cuando estás en el astral, es difícil interactuar con la dimensión física. Al igual que cuando estás en la dimensión física, no interactúas con la dimensión astral. Entonces, sí que somos conscientes. Hay muchas experiencias relatadas ahora mismo en Internet. Hay una gran cantidad de relatos en los que esos fenómenos que se definen con la palabra poltergeist, en los que vemos pues movimiento de cosas, vemos que se apagan y se encienden luces, vemos materializaciones. Bien, todo eso son interacciones desde la dimensión colindante en la dimensión física. Lo que está precisamente entrenando Waldo es intentar desde la dimensión extrafísica generar un poltergeist, un fenómeno que se pueda apreciar en la dimensión física, como encender y apagar las luces de ese almacén donde está, ¿de acuerdo? Pues bien, esta voz que le está guiando en esta sesión de adiestramiento, de entrenamiento, le dice, como verás, no es tan fácil. No es tan fácil y tú crees que estás tocando esos conmutadores, pero en realidad lo que estás haciendo es tocar el reflejo morontial, el reflejo astral de esos conmutadores. No los estás tocando físicamente. Primera fase de este adiestramiento, date cuenta de que no es sencillo interactuar con
la dimensión material, con esa horquilla de frecuencia energética propia de la dimensión material, cuando estás en la horquilla de frecuencia energética propia de la dimensión astral. No es sencillo. Y le sigue explicando. Bueno, hace una reflexión Waldo al oír esta última advertencia del guía, del adiestrador. Le dice, reflexiona él para sí, al agudizar mi atención extrafísica para no alterar las percepciones en el intento de accionar los conmutadores, todo sucedió tal cual. Sentí la fuerte sensación de mover los botones de la pared. Me pareció que los había tocado todos y cambiado de posición. Sin embargo, las luces internas, las intrafísicas, las luces físicas, no se encendieron. Fue apenas un simulacro de acción. Él estuvo tocando el reflejo astral de los conmutadores físicos, pero no logró mover los conmutadores físicos en sí. La voz resonante remató. No se preocupe con mover objetos intrafísicos. Para eso es necesario un gasto de energía mayor, con más densidad en su corporificación. Transitando así como está, más sutil, no hay desgaste de fuerzas semimateriales. Le está explicando esa voz. Para poder, desde el astral, mover objetos en la dimensión físico-material, como son dos horquillas de frecuencia vibratoria diferentes, necesitas estar en el extremo más bajo, más denso, más corporeizado, colindante a la dimensión física para poder interactuar. Si no, no vas a lograr desplegar la energía suficiente como para que puedas tener una influencia en los niveles materiales de la energía. Entonces, no te preocupes, que eso es un adiestramiento especial, diferente, y ya te lo daremos. Todo esto lo podemos relacionar con, efectivamente, pues esos relatos que aparecen en Internet, en los que dicen, bueno, que hay casas encantadas en las cuales pues, se mueven las cosas y las luces se apagan y se encienden. Y bueno, pues ves materializadas determinadas figuras antropomórficas y, en fin, hay una serie de fenómenos extraños. Sí, es que desde la dimensión colindante hay conciencias que logran densificar lo suficiente su voluntad como para interactuar en el nivel físico-material. Efectivamente. Y eso ocurre. Y no solo ocurre en las películas. Es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente, pero ocurre. Igual que ocurre de manera poco frecuente que desde el nivel físico-material puedes tener eso que Waldo también describe como clarividencia y clariaudiencia. Es decir, colocarte sin estar proyectado en una situación mental, se le llama estado alterado de conciencia, es una situación de relajación intermedia entre la vigilia, entre el estado de vigilia y el estado de sueño, por lo tanto semi-inconsciente, y desde ahí pues puedes lograr ver las formas corpóreas propias del entorno de la dimensión astral, incluso oírlas. Incluso puede ser que llegues a desarrollar la percepción extrasensorial con respecto a tu visión, de forma que, sin tener que estar en un estado alterado de conciencia, simplemente con una pequeña concentración de 30 segundos, percibas, lógicamente, esas energías más sutiles propias del ámbito astral. De hecho, bueno, pues los sanadores que ven las energías, las auras, los chakras, pues están muy acostumbrados a realizar ese ejercicio, casi lo realizan ya de forma automatizada e inconsciente, y practicando un poco, pues cualquiera de los que ven este vídeo puede ir desarrollando esa pequeña percepción y por las noches pues dejan en penumbra la habitación y consiguen vislumbrar los seres que por allí van apareciendo. Es un proceso gradual. Primero percibes volutas de energía. Con un poco más de práctica acabas percibiendo los rasgos físicos del cuerpo emocional, que son exactamente iguales que los del cuerpo físico. De hecho, es el cuerpo emocional el que en el proceso creativo dimensional da lugar al cuerpo físico, sirve de diseño o modelo
originario del cuerpo físico. Después del remate de esta voz resonante en la mente de Waldo, que le explica que no se esfuerce mucho porque tendría que realizar una mayor densificación de su experiencia astral para poder intervenir e influir en la físico-material, dice, reflexiona Waldo, no me fue posible ver y agradecer personalmente al dueño de la voz resonante en ningún momento. Solo la acumulación de experiencias permite al proyector discernir cuándo está viendo de hecho los objetos intrafísicos puros y con nitidez y cuándo está añadiendo en ciertos casos creaciones de su propio pensamiento sobre las visiones que tiene. Desde la dimensión astral, tú estás viendo el reflejo astral de los objetos físicos. El reflejo astral es que tu mente, al igual que contribuyó a la planificación colectiva de la generación de los objetos físicos, está contribuyendo a la generación de la superposición del cuerpo astral en cada uno de los objetos físicos. Y tú estás pensando que estás interactuando con los conmutadores del cuadro eléctrico y estás interactuando con la versión astral del conmutador del cuadro eléctrico. Pero no solo dice Waldo en su reflexión todo esto, sino que además tú puedes añadirle elementos a esa conformación de reflejo astral de lo físico. Puedes añadirle elementos propios tuyos particulares. No hay límites claros a la experiencia de la conciencia. La fuerza creativa del pensamiento es extraordinaria. Si la mente libre piensa en un detalle que le falta a un objeto, ella se lo puede agregar en el momento para sus propias percepciones. En la dimensión astral, que la creación es consciente y en tiempo real. En la física tarda en manifestarse y debe insertarse en la trama general establecida para esta vivencia físico-material. Deslizándome aún por la calle interior, llegué hasta la salida y, a lo lejos, vi a varias personas andando por el paseo. Mientras avanzaba, invisible entre los transeúntes, sentí la intuición de volver al soma. Desperté instantáneamente. Acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase post-proyección. Mi soma continuaba en decúbito dorsal, boca arriba. El reloj marcaba las 8:27 de la noche. Abandoné la cama para escribir los recuerdos nítidos de las ponderaciones de la voz resonante en la mente del psicosoma. Como se observa, la proyección amplía las dimensiones de la realidad habitual hacia límites infinitos. Un mundo nuevo, mayor que el intrafísico, se descubre para ser explorado, trayendo nuevas enseñanzas en cada excursión extrafísica. Ahora recuerdo, el simulacro de acción ocurre con frecuencia durante la semiconciencia onírica, los sueños con los que traducimos muchas veces esas experiencias extrafísicas, porque no las entendemos bien, necesitamos realizar una traducción simbólica. Repetimos, el simulacro de acción ocurre con frecuencia durante la semiconciencia onírica, cuando la persona sueña al estar con el psicosoma proyectado, para traducir a nivel cerebral esa información que se está recibiendo simbólicamente a algo que puedas comprender y darle sentido. Esto es una fase de transición del estado de conciencia de sueño común al de la proyección lúcida. Esa transición del estado de conciencia del sueño común al de la proyección lúcida es el que luego permite comprender el por qué no se pueden recordar fielmente las experiencias extrafísicas una vez que te has recoincidido con el cuerpo físico. No se pueden recordar porque esos acontecimientos se han producido en la mente del psicosoma, no en la mente del soma, en la mente del cuerpo emocional, no en la mente del cuerpo físico. Con lo cual, cuando recuerdos traídos del astral en la memoria del psicosoma, del cuerpo emocional,
intentan tener reflejo en el cerebro, que es el ámbito de recuerdo del entorno físico-material, no perduran porque no se han producido esas percepciones inmediatamente en las neuronas. Con lo cual, es la razón por la cual cada vez que se tiene un recuerdo de una proyección, al despertarse, hay que levantarse, sentarse en el escritorio y escribirlo, porque no van a perdurar esos recuerdos, porque no se han producido directamente con impacto en las neuronas. El diseño de la experiencia astral es diferente. También este fenómeno transitorio de las experiencias del astral a la física funciona en el sentido contrario. Y cuando tú te proyectas, apareces un poco confuso. Hay que entrenarse para tener lucidez, consciencia en tiempo real en esas experiencias. Esto mismo justifica también que cuando las personas se mueren y pasan al astral, quedan completamente confusas y pretenden seguir interactuando con el sistema de creencias que tenían en la experiencia física. A veces se resisten, como nos cuentan, por ejemplo, Set y Ramta, a aceptar que ya no están viviendo una experiencia física y recrean inmediatamente una casa extrafísica como la suya física y deambulan por allí pensando que siguen estando en el cuerpo físico y viviendo en esa confusión que les zombifica. Bien, pues hemos acabado aquí este interesante capítulo 37, la voz resonante, y como nos da tiempo, vamos a ver este siguiente capítulo muy interesante, un capítulo clave, 38, que se llama Asistencia Inspiradora. Abstracto, abstracto. Vamos a leerlo. Página 126 del libro regular, capítulo 38, Asistencia Inspiradora. Viernes, 2 de noviembre de 1979, Día de los Difuntos. Tercer sueño a las 11:17 de la noche. Temperatura 23 grados. Aire acondicionado indirecto. Acostado sobre el lado izquierdo. Esta vez no está boca arriba en decúbito dorsal, esta vez está recostado sobre la izquierda. Al acostarme para el primer sueño de la noche a las 19:11, este es el segundo sueño a las 11:17, 23:17, tuvieron lugar largos ejercicios de exteriorización de energías. Waldo preparó bastante bien el cuerpo energético para el primer sueño de las 19:11. Esto le sirve para el segundo sueño de las 23:17. Incluso con un previo desprendimiento consciente del psicosoma, preso en la inmediata proximidad del soma por un tiempo. Estas descoincidencias que son muy frecuentes, que realizamos todo y nos quedamos a unos pocos centímetros con el cuerpo emocional del cuerpo físico. Con el cuerpo energético no en cordón de plata, no condensado en una cuerda que parte desde la nuca física hasta la nuca extrafísica, sino todavía con los hilillos por todo que unen todo el cuerpo físico con el cuerpo emocional, hilillos de cuerpo energético. Preso en la inmediata proximidad del soma por un tiempo, como si estuviese llevando a cabo una preparación mayor para futuras actividades. Esa es la sensación que tengo. Acaba el registro de la fase preproyección y comienza el registro de la fase de proyección. Mi conciencia parecía completamente transferida al psicosoma, al lado del amparador, el guía, que me explicó las tareas de la noche. Esta vez íbamos a una excursión larga y diversificada, a lugares distantes, teniendo en cuenta los horarios de las actividades humanas. No situó los lugares geográficamente. Lo importante sería mantener la mente despierta y la observación aguda para poder pasar al papel posteriormente, levantarse al escritorio y escribirlo. Lo que pudiese recordar de las visitas extrafísicas, dando prioridad a aquello que juzgase oportuno e importante, porque el exceso de detalles acaba perjudicando la exactitud de los recuerdos. Centrarse en lo fundamental, nos dice Waldo. En verdad, se trató de un largo viaje como pocos que yo había tenido hasta ahora.
A continuación, hago un resumen de los acontecimientos principales que pude constatar personalmente, teniendo en cuenta las limitaciones e insuficiencias naturales, dificultad de rememorar todo lo ocurrido, que influyen en estos procesos. En la entrada de un edificio en fase final de construcción, por lo tanto, edificio intrafísico, salvo que la recreación extrafísica de un edificio sea en fase final de construcción, pero bueno, tenemos que deducir que a donde van, Waldo está viendo el reflejo extrafísico de un edificio intrafísico. En la entrada final de un edificio en fase final de construcción, la conciex responsable de esa instalación, conciex responsable de un edificio intrafísico, sí. En todas las dependencias humanas, empresas, oficinas, fábricas, colegios, hospitales, en todas las dependencias humanas, departamentos públicos de administración y gobierno, en todas hay conciexes en misión, en todas. Diréis, ¿pero cuántas conciexes hay? Pues mira, 9 veces más. En la corteza planetaria hay 9 veces más conciexes que personas, que concines. 9 veces más. Entonces, en todo edificio público o privado, en todas las casas, siempre que hay concines, hay conciexes. De hecho, bueno, pues, todos tenemos a los guías. La conciex responsable de ese edificio en fase final de construcción me explicaba que ahí se estaban concluyendo la instalación de un centro de enseñanza profesional que acogería a cientos de estudiantes. Bueno, pues un centro de formación profesional. El edificio parecía tener 4 pisos, siendo el último una zona amplia de recreo con sala de gimnasia defendida por paredes elevadas. Los pisos inferiores eran dependencias para trabajos técnicos que parecían talleres. Lo esencial en la construcción de este local de enseñanza parecía ser la preparación parapsíquica del ambiente de cara a los futuros operarios humanos. Mientras el edificio se construía físicamente, luego en la dimensión colindante extrafísica se estaban realizando otras labores de, por ejemplo, en este caso, una de las facetas de la asistencia extrafísica, limpieza del ambiente energético, para que luego se pudiese pues, producir de una forma más efectiva esos aprendizajes físicos de las personas en formación profesional. Nos está dando Waldo aquí el reflejo de que en toda actividad física de nuestra experiencia hay una ayuda extrafísica, en toda. También para prevenir las influencias extrafísicas opuestas. En la actividad física vamos a tener 2 influencias extrafísicas. La del plan de ayuda y la de la oscuridad, que pretende precisamente el propósito contrario al plan de ayuda. El amparador me presentó al equipo de asistencia del lugar, que desempeñaría tareas de vigilancia extrafísica, una vez que la escuela estuviese funcionando integralmente. La conciex que inspiró esta obra, la de asistencia extrafísica en esa institución intrafísica de formación profesional, y presta su nombre al proyecto, la conciex que inspiró esta obra y presta su nombre al proyecto, también trabaja con las demás, preparando el ambiente energético, con la dedicación de un celador de templo religioso, limpiando la atmósfera extrafísica, inspirando a los trabajadores humanos. La inspiración, nosotros tenemos inspiraciones. Pues bien, ahí ya sabemos de dónde vienen, de las ayudas extrafísicas, de los guías y amparadores que están pendientes de cada una de tus actividades individuales y colectivas. Implantando cercas de defensa en el lugar. ¿Por qué? ¿Defensa de qué?
de las otras influencias extrafísicas de baja densidad, de oscuridad, con propósito opuesto al plan de ayuda. Implantando cercas de defensa en el lugar, barreras energéticas para que no entren los parapsicóticos ni los oscuros a interferir. En fin, creando los cimientos invisibles del centro, cuyas dimensiones extrafísicas parecían más detalladas que las disposiciones funcionales terrestres diseñadas para la construcción. Claro, porque en la dimensión física el edificio tarda en construirse un año y medio, 2, y en la extrafísica es inmediato, ya está construido, conforme al diseño físico, pero se termina instantáneamente, mucho antes. Por eso dice Waldo, las dimensiones extrafísicas parecían más detalladas que las disposiciones funcionales terrestres diseñadas para la institución. El edificio físicamente está pendiente de terminar, pero extrafísicamente lo habían conformado los amparadores ya, de una vez. Después de la construcción de la escuela, visitamos algunas fábricas de diversas finalidades, en lugares distintos y alejados. Había una en particular que merece la pena destacar para enfatizar los detalles de los servicios multidimensionales implantados en la organización. El amparador le está llevando a Waldo a ver diversas instituciones físicas para que Waldo vea que hay actividad extrafísica de asistencia en cada una de esas instituciones físicas. Nosotros no les vemos, pero estamos recibiendo inspiraciones que están neutralizando las inspiraciones del otro propósito. Tú recibes ambas, luego decides a qué maestro escuchas. Entonces, bueno, pues van de visita de varias instituciones físicas y el amparador le va contando a Waldo, mira, y aquí la estructura extrafísica de asistencia es esta, y aquí es esta, y aquí es esta, y aquí es esta. En eso consiste esta proyección que tiene Waldo Vieira del 2 de noviembre de 1979, en esa misión de ir pues, visitando todas estas cuestiones. Pero fijaos, dice aquí, había una fábrica, una edificación física que visitaban, que merecía la pena destacar para enfatizar los detalles de los servicios multidimensionales. ¿Qué quiere decir? Que a una determinada actividad física, por ejemplo, en uno de los edificios que están visitando en esa proyección de Waldo, no solamente reciben ayudas del astral. El sistema de ayudas es el plan general de ayudas para el retorno y es multidimensional. Y no solo reciben influencias de la dimensión morontial, reciben influencias de la dimensión, de las dimensiones, de los niveles superiores del sueño espaciotemporal, del gran escenario. Se reciben influencias de asistencia y de ayuda de otras dimensiones e influencias contrarias también no solo de la dimensión morontial o astral, sino de otras dimensiones, de la espiritual, de la absonita, de la coabsoluta, en fin, pongámonos en la terminología del libro Durantia para expresarlo, de otros niveles. Es multidimensional. Algo me decía que estaba muy lejos de Brasil. Me sorprendieron los aspectos de la vigilancia y observación extrafísica de las áreas de los operarios de múltiples sectores, algunos en funcionamiento en aquella hora. Se podía ver el sistema sincronizado de fiscalización y defensa humano de muchas dependencias importantes, todas ellas vigiladas por la mirada omnipresente de la televisión interna. Tenían, bueno, pues los sistemas de circuito cerrado de televisión, de cámaras, en los cuales, pues, en esos grandes edificios de oficinas o fábricas, hay un vigilante que por las cámaras está viendo lo que ocurre en las distintas dependencias. Dice Waldo, me llamó la atención
ver cómo en esas visitas pues había sistemas de vigilancia y defensa físicos, humanos. ¿Contra quién? Pues contra los ladrones, en fin. Todas ellas vigiladas por la mirada omnipresente de la televisión interna, centralizada en un salón especializado con grandes portones y vigilancia de noche y de día. Bueno, debía estar visitando fábricas importantes, gubernamentales, pues vete tú a saber. Luego nos explica cuáles eran. Vamos a dejar la sorpresa de que nos diga después Waldo cuáles eran. No lo vamos a revelar ahora. Paneles y pantallas con la imagen de todas las instalaciones llenaban las paredes. Imaginémonos pues una sala de seguridad en la que hay pantallas que reflejan lo que filman las cámaras en todas las dependencias de esa gran institución física. Imaginaos que es el Pentágono, vete tú a saber. La concierge me explicaba que los escrupulosos cuidados humanos apenas reflejaban una pequeña parte del celo que los orientadores extrafísicos ponían para evitar accidentes e interferencias extrañas de conciencias sombrías sobre las concines incautas, inconscientes, haciendo la profilaxis de desastres que pueden acarrear consecuencias imprevisibles. Imaginaos en una institución de relevancia en cuestión de seguridad nacional. Pues ahí están los asistentes extrafísicos impidiendo las influencias negativas de las conciencias sombrías. Imagínate que hay botones que desencadenan bombas. Pues hay especial cuidado extrafísico para neutralizar las influencias de conciencias sombrías en los funcionarios que están desempeñando esas labores. Pudiera parecer que actualmente en el mundo se ha intensificado la influencia de las conciencias sombrías, dado lo que estamos viendo que ocurre. Pero bueno, todo esto siempre trae una planificación de designio de destino final desde muy arriba, y entonces al final las cosas acaban ocurriendo porque desde muy arriba pues se considera que es mejor para la evolución entrar en una determinada fase pues más catárquica, más entrópica, más distópica, como la que estamos ahora mismo viviendo. La explicación proseguía, de una central eléctrica comunitaria a una fábrica gigantesca de alimentación para la población, de una escuela en construcción aparentemente insignificante a los laboratorios de una ciudad universitaria. De la pequeña fábrica del barrio al parque industrial de gran porte, todo reclama desvelo silencioso, indagación infatigable, cariño e inspiración de las conciexias evolucionadas que están prestando asistencia extrafísica en todos esos lugares. El humano puede decidir, pero el humano recibe influencias. Y si no es consciente, puede decidir mal. Incluso puede decidir mal conscientemente. Hay influencias de todos los tipos. Todos los directivos humanos de esos grandes establecimientos deben tener la certeza absoluta de que nunca trabajan a solas en sus deliberaciones, por más desierta que parezca la intimidad de las dependencias de la dirección. La dimensión extrafísica está presente en todas partes, minimizando problemas, limando aristas, inspirando a las conciencias, organizando las actividades para la adquisición de disciplina, entendimiento y fraternidad. Hay un departamento conciencial de personal en cada establecimiento terrestre. Si no fuese así, las estadísticas de accidentes y los problemas en los centros industriales y comerciales crecerían geométricamente, de manera aterradora. ¿Por qué? Porque tenemos una potentísima influencia también de conciencias sombrías. Pues cada vez que se muere alguien sombrío, desde el otro lado, si decide seguir en el lado oscuro, pues va a realizar esa influencia sombría.
Pues ya tenemos relato de múltiples textos espirituales profundos, de que hay una parte oscura en otras dimensiones. Nos han relatado hasta la historia por la cual ahora mismo tenemos esas influencias oscuras presentes en nuestra actividad, aunque invisibles para nosotros. Y dice Waldo, si no estuviese la parte del plan del propósito de asistencia y evolución y ayuda a la evolución neutralizando, habría consecuencias aterradoras. De hecho, como depende de una decisión final nuestra, nuestro bajo nivel de consciencia, derivado de nuestra compleja historia evolutiva espiritual, determina que siga habiendo influencias aterradoras. Y si no, véase el terror que se ha vivido en el último año de la pandemia por muchas personas, infundido desde la oficialidad. A pesar de los intentos de neutralización de las conciexies asistentes sobre nosotros. Por todas partes hay zonas de inmenso trabajo para las conciexies que actúan en la corteza planetaria. Desde los núcleos de finalidades nobles hasta los más animalizados y aparentemente incomprensibles sectores de actividades humanas, la asistencia de las conciexies más evolucionadas se hace sentir. Porque ahí merodean colaboradores bien intencionados que merecen asistencia para disminuir percances, a veces en las condiciones más adversas. En este punto no pude ocultar los pensamientos que me vinieron a la mente, entre otros ejemplos, el de los grandes mataderos destinados al sacrificio de animales para la alimentación humana e implicados en actuaciones de vampirismo sombrío. Las poderosas fábricas de armamento y munición dedicadas al mantenimiento de los recursos policiales y a la sustentación de guerras fratricidas, hoy esparcidas por el planeta como nunca en toda la historia humana. Y las controvertidas centrales nucleares, que aunque con objetivos de seguridad y confort de la población, están creando insatisfacción e incomodidad en confines de todos los continentes. Todo esto constituye lamentablemente la prueba de la irracionalidad del periodo evolutivo actual en esta fase del aprendizaje terrestre. Waldo relata esto en 1979, pero podemos trasladar toda esta reflexión al momento actual. La multidimensionalidad despierta a las realidades de la evolución, nunca duerme. El plan de ayuda es continuo. En todos los niveles y aspectos de nuestra experiencia física tenemos ayuda multidimensional y también influencia oscura multidimensional. No en vano el mito legendario del angelito y el demonio en la mente, pues es una forma de explicarnos qué está ocurriendo. Y nosotros somos los decisores de libre albedrío de a qué sistema de información hacemos caso. Todo está bajo control en sus directrices básicas. Quien trabaja debe confiar en que la asistencia inspiradora siempre aparece. Participar de un equipo comunitario de servicio también es evolucionar, adquiriendo talentos de esfuerzo, método, orden y perseverancia en proyectos duraderos. Todas las grandes personalidades de vanguardia del pensamiento humano ya marcaron en el pasado tarjetas de operario durante sus seriexis. Se ha pasado por todos los niveles evolutivos. Las personas de más discernimiento espiritual, de más esclarecimiento de conciencia, han pasado por experiencias humanas en todos los niveles. Han estado de operarios también en esas fábricas antes de planificar una vida en la que eran grandes descubridores. Pongamos el ejemplo de Einstein. Bueno, pues Einstein nos indica, debió tener vidas lógicamente pasadas en las que tuvo experiencias en niveles de conciencia y reflejo en su experiencia vital mucho más bajas, lógicamente, pero esa experiencia está acumulada ahí.
Una fábrica con 20 años y un establecimiento bien consolidado no surgieron de un día para otro, no sin el consentimiento y la inspiración de las más altas esferas. En la raíz de los grandes árboles del progreso humano corre la savia de la abnegación silenciosa y anónima de la dimensión extrafísica. Sopesar los hechos o juzgar a la gente con sus contradicciones, paradojas, crisis, luchas y sacrificios a lo largo del camino del progreso íntimo parece ser siempre una de las empresas más difíciles de la conciencia. Juzgar, juzgar, juzgar sin conocimiento de qué está ocurriendo realmente, de forma multidimensional. Y aquí pensando que somos el ombligo del mundo y juzgando, juzgando. El que renace empieza forzosamente a participar. El que participa acaba inevitablemente salpicado con las incomprensiones antípodas de las necesidades humanas. Las responsabilidades crecen y cada vez es mayor el desafío de vivir correctamente, vestido con el extraordinario traje de carne y hueso entre conciencias hermanas. Aquí está Waldo inspirado cuando está escribiendo y se pone poético, le ocurre bastante. Al salir de la última empresa visitada, con los operarios en servicio, una parapsicótica post-mortem, una concierge parapsicótica zombificada, confusa al máximo, se acercó al amparador que daba explicaciones. No pude olvidarla debido a su aspecto. El psicosoma de la concierge tenía unas inmensas manchas de color rojo intenso en toda su estructura. Parecía que acababa de peinarse los cabellos con amplias entradas, exhibiendo grandes marcas de color sangre en la cara, los brazos, las manos y las piernas. Por el cariño dispensado en su atención, vi que se trataba de una parapatología del mentalsoma, una patología extrafísica del mentalsoma, un fuerte conflicto de sistema de pensamiento, de alguien que en otros tiempos trabajaba en la empresa. Estaban en una central nuclear, en esa última visita. Una sutil inspiración me indicaba que era un caso debido a secuelas de radiación atómica, que perduraba después del paso por la primera muerte. Te llevas tus creencias en la enfermedad de la radiación al otro lado. Y tu cuerpo emocional refleja esas creencias traídas de la experiencia física. Esto lo relata fantásticamente Seth. Después de observar a esa enferma, regresé lentamente a la base humana. Acabó con la proyección. Y ven el registro de la fase de postproyección. Al abrir los párpados, el soma, bajo la colcha fina, estaba acostado sobre el lado izquierdo y parecía congelado, en una rigidez de cadáver en paz. Los recuerdos llegaron poco a poco, fragmentados, pero dentro de una unidad de pensamiento, juicio y sensaciones variadas, como si tratase de un largometraje que acababa de ver. La rememoración en bloque de acontecimientos tan polifacéticos que ocurren en proyecciones largas en el tiempo y en el espacio es muy difícil. Es notable la nitidez de lupa que tienen las escenas y la gente que se ve durante las proyecciones. Nunca olvidaré algunas caras de trabajadores entrevistados esa noche. El reloj marcaba 27 minutos después de las 2 de la madrugada del sábado. Había empezado a las 23:17. La proyección había durado más de 3 horas y no tuve ninguna sensación de contracción del tiempo. Una lluvia suave seguía cayendo sobre Ipanema, la ciudad de la chica, de la canción. Después de un registro tranquilo, comentando en un rápido esbozo, pálidamente, la realidad percibida en ese deambular distante. A pesar de que eran las 4:31 de la madrugada, no me fue posible dormir. Bien, pues aquí acabamos con este segundo capítulo que hemos visto hoy, el 38, la asistencia inspiradora, después de ese primero, 37, la voz resonante, y sin más que decir, dejamos aquí la sesión, prospector, y hasta la siguiente.